En el año 2003, una operación militar liderada por Estados Unidos marcó el inicio de un conflicto que afectaría no solo a la población de Irak, sino también a la política global. Esta operación, conocida como Operación Libertad Iraquí, se justificó con el objetivo de desmantelar el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva. Sin embargo, este arsenal nunca fue encontrado, lo que generó controversias sobre las reales motivaciones de la intervención. Desde el inicio de la invasión el 20 de marzo de 2003, Bagdad fue el epicentro de una guerra que rápidamente se extendió a otras regiones del país. Miles de soldados estadounidenses fueron desplegados, mientras que la coalición internacional que apoyaba la invasión incluía a Reino Unido, Australia y Polonia, entre otros. La resistencia local fue intensa, con insurgentes que aprovecharon el terreno urbano para emboscar a las fuerzas invasoras. Durante la primera fase de la guerra, el ejército de Saddam Hussein fue derrotado rápidamente, lo cual llevó a la captura y juicio del dictador, quien finalmente fue ejecutado en 2006. Este hecho, sin embargo, no significó el fin de las hostilidades en el país. Grupos de insurgencia y el surgimiento de organizaciones radicales como Al-Qaeda en Irak complicaron la situación, sumiendo al país en una espiral de violencia sectaria que parecía no tener fin. El conflicto desencadenó una crisis humanitaria sin precedentes para el pueblo iraquí. Millones de civiles se vieron desplazados de sus hogares, mientras que los atentados y las batallas urbanas se convirtieron en parte del día a día. La infraestructura del país fue devastada y la economía quedó en ruinas, mientras el mundo observaba un drama continuo. Con el tiempo, la situación política en Estados Unidos y en el resto del mundo también se vio afectada. La guerra se volvió un punto crítico en las elecciones presidenciales y un tema divisivo en el debate público. El uso de la intervención militar como herramienta de política exterior fue cuestionado. La reconstrucción de Irak se convirtió en una tarea titánica, plagada de corrupción y desafíos logísticos. Finalmente, en 2011, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Irak, marcando oficialmente el fin de la ocupación militar. Sin embargo, la retirada no significó el fin del conflicto en Irak, ya que el país continuó lidiando con problemas de seguridad, políticos y sociales. Hasta el día de hoy, las secuelas de la guerra de Irak son evidentes, no solo en el paisaje político y social del Medio Oriente. Las secuelas también se reflejan en las relaciones internacionales y el enfoque de la comunidad global hacia la intervención militar. Esta historia, aún en desarrollo, nos recuerda las complejidades y las devastadoras consecuencias de los conflictos bélicos en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.